Muy buenos días, soy la doctora Jenny Pomachuquija, residente de segundo año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, del Servicio de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es un proceso, como su nombre lo dice, infeccioso, que va a afectar a los órganos pélvicos, al útero, a las trompas y al ovario. Este se va a producir principalmente por un efecto ascendente, es decir, las bacterias que están a nivel de la vagina van a ascender y van a colonizar el útero, la trompa y los ovarios, produciéndonos una serie de molestias que son importantes por sus complicaciones. Esta enfermedad, si no la tratamos adecuadamente, nos puede producir infertilidad, nos puede producir el riesgo de embarazo ectópico, es decir, una gestación fuera del útero, o nos puede producir sepsis y todas las complicaciones que eso podría conllevar. Entonces, su principal factor de riesgo de esta enfermedad es la transmisión sexual. Esto no quiere decir que mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales no puedan sufrir de esta enfermedad. Se han encontrado casos que sí desarrollan la enfermedad, pero por otro tipo de mecanismos, no por el mecanismo ascendente de las bacterias, sino por el sistema linfático, por el sistema hematológico. Pero casi un 90% tiene compromiso de transmisión sexual. Cuanto a la epidemiología, como tiene un factor de transmisión sexual, va a afectar principalmente a las mujeres jóvenes que tienen actividad sexual activa. Los vamos a encontrar lo más frecuente entre las mujeres entre 15 y 25 años. ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Va a producirse por diferentes microorganismos, entre ellos la prebotella, la leptotricia, entre otros, pero principalmente la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia, que son bacterias de transmisión sexual. Existen factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces, la primera ya se los mencioné, que es la transmisión sexual. La transmisión sexual. Eh, Obviamente, si nosotros hemos iniciado relaciones sexuales antes, vamos a tener mucho mayor riesgo con respecto a aquellas pacientes que han tenido actividad sexual a mayor edad. El tener múltiples parejas sexuales también es un factor de riesgo, la promiscuidad, la falta de uso de métodos anticonceptivos de barrera es un factor de riesgo. La edad, como ya les mencioné, entre 15 y 25 hay más riesgo de sufrir esta enfermedad. Y tener relaciones cuando tu pareja tenga una infección de tracto urinario también se ha relacionado con el desarrollo de esta enfermedad. A todos estos factores de riesgo hay que añadirle las conductas sexuales inapropiadas, como por ejemplo tener relaciones sexuales cuando estamos con nuestro periodo menstrual. Recordemos que cuando estamos con nuestro ciclo menstrual, nuestro cuello, nuestro cervix está abierto. Por ende, hay mayor riesgo de que las bacterias asciendan. Y durante el acto sexual, obviamente, van a ascender. Eso es uno. Dos, es tener relaciones sexuales contra natura. Por ejemplo, tener relaciones sexuales por el ano, entonces esto va a ser un foco infeccioso, obviamente. Entonces, estos van a ser factores que nos van a predisponer a sufrir esta enfermedad. Como ya les mencioné, las bacterias son muchas, pero principalmente vamos a tener la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia. Entonces, nuestro tratamiento siempre va a ir dirigido a estas dos bacterias. ¿Cómo es la clínica? La clínica es muy variable, puede ser desde que yo tengo enfermedad pélvica inflamatoria y no tengo nada, hasta tener un dolor abdominal de gran intensidad que puede ser quirúrgico, que puede confundirnos con que sea quirúrgico. Entonces, ¿por qué varía tanto este cuadro clínico? Porque depende del tiempo de la enfermedad. Por ejemplo, puedo yo tener flujo vaginal unos meses y que me parezca normal, no ir a consulta ginecológica y el cuadro puede ascender y complicarse con una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y obviamente el cuadro va a ser más severo, pero y producirme dolor pélvico crónico, o puedo yo solamente tener flujo, no puedo tener nada, o puede que la infección haya subido y haya complicado todo el útero y todos los ovarios, que yo esté con un cuadro de peritonitis, ¿no? Si es que se ha roto algún absceso por ahí. Entonces, lo cierto es que la clínica varía mucho, pero tiene síntomas característicos. La enfermedad pélvica inflamatoria se va a caracterizar por dolor, dolor y dolor.
sea, yo voy a tener un dolor pélvico en la zona baja del abdomen, voy a tener un dolor pélvico. Además de eso, voy a tener dolor cuando tenga relaciones sexuales, puedo tener fiebre, que son generalmente las características más frecuentes de esta enfermedad. ¿Ya? ¿Y cómo lo diagnostico? Lo diagnostico mediante la evaluación ginecológica. O sea, yo voy al ginecólogo, él me hace un examen ginecológico y de esta manera va a poder diagnosticar la enfermedad. En la evaluación ginecológica, recordemos que siempre vamos a realizar una especuloscopía, en la cual nosotros introducimos un espéculo para poder visualizar el canal de la vagina y el cuello del útero. Entonces ahí vamos a poder observar, a veces hay lesiones puntiformes a nivel del cuello, o hay presencia de flujo purulento, maloliente, que nos puede estar sugiriendo el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Además de eso, en el examen ginecológico hacemos un tacto vaginal. En este tacto vaginal, como el útero, las trompas y los ovarios están inflamados, entonces obviamente cuando me toquen, cuando me hagan el examen ginecológico, voy a tener mucho dolor. Entonces, así se hace el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria mediante la evaluación ginecológica, ¿no? Va a haber dolor a la palpación de anexos, a la palpación del cervix y a la palpación del útero. Pero como este cuadro es bien variado, entonces necesito algunos otros criterios que me ayuden al diagnóstico. Entre estos criterios vamos a encontrar la presencia de fiebre, la presencia de exámenes laboratoriales patológicos. Por ejemplo, me tomo un hemograma y voy a encontrar leucocitos elevados, el PCR elevado. Todos estos son reactantes de fase aguda que en cualquier proceso inflamatorio se elevan, ¿no? Y al ser este un proceso infeccioso, también se van a elevar. ¿Qué más? Puedo tener presencia de flujo vaginal, o puedo yo tener un cultivo vaginal anterior positivo para Neisseria, gonorrea o clamidia, ¿no? Todos estos me van a ayudar al diagnóstico, ¿no? Acá hay criterios clínicos, lo mismo que les mencionaba, pero yo también puedo entrar a sala de operaciones y en la laparoscopía pueden diagnosticar esta enfermedad. Imagínense que yo entro por otra razón, yo entro porque, no sé, porque tengo un cuadro de apendicitis, me operaron. Entonces entran a operarme y ¿qué van a encontrar si yo tengo una enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar adherencias. Estas adherencias son como tela de arañas porque al estar los órganos pélvicos inflamados, edematosos, inflamados, se van a pegotear entre ellos, si se podría decir así, formando adherencias. Entonces, esas adherencias son las que van a producir a la larga las complicaciones de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, yo puedo sufrir de infertilidad. ¿Por qué? Por presencia de estas adherencias que no van a dejar que mi trompa se mueva con normalidad y no van a dejar de que los espermatozoides se muevan de la manera que siempre se movían para encontrarse con el óvulo, ¿no? Por eso que esta enfermedad puede cursar con infertilidad. ¿Cómo además me pueden diagnosticar esta enfermedad? Mediante una biopsia, ¿no? Me hacen una biopsia de endometrio y pueden encontrar evidencia, evidencia de endometritis, ¿no? De que mi útero está inflamado. También podemos hacer el diagnóstico mediante la ecografía. En la ecografía va a haber aumento del volumen de las trompas, del útero, que van a sugerir el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad, como es compleja, siempre se puede confundir con otras enfermedades, ¿no? Con una pielonefritis, con un embarazo ectópico, con una apendicitis, cuadros abdominales, cuadros urológicos, gastrointestinales, ¿no? Es complejo. Hay una clasificación de esta enfermedad. ¿Por qué la clasificamos? Nosotros la clasificamos para dar tratamiento. Va a estar clasificada en leve, moderada, severa y muy severa. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de dolor abdominal y entraría entre leve y moderada, normal, me dan tratamiento ambulatorio para mi casa y yo lo cumplo y se terminó el problema. Pero puede ser severa. ¿Cuándo hablamos de severa? Cuando hay presencia de un absceso tubovárico. ¿Es un absceso? Un absceso es una acumulación de pus que puede estar al lado de las trompas, ¿no? Entonces, cuando hay una presencia de un acúmulo de pus, hablamos de que es severa.
y si en caso de este acúmulo de pus se rompa y nos pueda producir peritonitis, entonces hablamos de muy severa. Y ahí estaríamos hablando de un absceso roto y que nos pueda producir una sepsis. Aquí en esta imagen podemos observar la presencia de un absceso, de un acúmulo de pus paratubárico, ¿no? Paratubárico. Aquí podemos observar que nuestras trompitas están todas aumentadas de volumen, están inflamadas, están edematosas. Y acá vemos un absceso tubárico, ¿no? Este absceso entraría en la categoría de severa, y si se rompiera sería muy severa, ¿no? Y acá encontramos la presencia de lo que les dije, las adherencias que pueden producirme que yo tenga infertilidad. ¿Qué tratamiento vamos a recibir nosotros si nos diagnostican la enfermedad pélvica inflamatoria? Generalmente es un tratamiento antibiótico, ¿por qué? Porque es un cuadro infeccioso. Y este tratamiento es importante que se cumpla. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones, para evitar que nos dé sepsis, que nos dé infertilidad o que nos produzca un embarazo fuera del útero, un embarazo ectópico. Entonces, en el tratamiento que nosotros damos para la enfermedad pélvica inflamatoria, siempre vamos a dar metronidazol y doxiciclina, ¿ya? Por 14 días, y deben tomarse los 14 días, porque si no, vamos a producir complicaciones, como nos va a quedar el dolor pélvico crónico como secuela, ¿ya? Además de la doxiciclina y del metronidazol, también damos una ampollita de ceftriaxona, que es para cubrir la gonorrea. ¿Y cuándo hospitalizamos una enfermedad pélvica inflamatoria? Cuando vamos a hospitalizar, cuando esté en estadio severo y muy severo, como ya les había mencionado, en la clasificación. También cuando, por ejemplo, yo no pueda tomar por vía oral mi tratamiento médico, obviamente me lo van a tener que pasar por vía y obviamente me voy a tener que hospitalizar. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el diagnóstico no está claro, ¿no? Tal vez se confunde con un cuadro de apendicitis o un cuadro gastrointestinal. Entonces, ahí también para observación tengo que hospitalizarme. Y también si es que estuviera embarazada. Entonces, en hospitalización, vamos a dar también tratamiento antibiótico, ¿no? Con clindamicina y gentamicina. ¿Ya? Y hay unas consideraciones especiales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos embarazadas, es poco probable que nos dé EPI, o sea, enfermedad pélvica inflamatoria, pero sí es posible. Y siempre tienes que hospitalizarse y tratarse con tratamiento por vía endovenosa. Eh, Cuando tenemos VIH, como es una enfermedad inmunológica, siempre hay mayor riesgo, ¿no? Y también se han descrito algunos casos relacionados con el uso de DIU, principalmente la T de cobre, que después de la T de cobre había más riesgo de producir enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si la T de cobre me está produciendo enfermedad pélvica inflamatoria, ¿me la deberían de quitar? No necesariamente. Lo que nuestro médico nos va a indicar es un tratamiento antibiótico, va a esperar de 24 a 48 horas y va a reevaluarnos. Si nosotros mejoramos, no mejoramos. Si mejoramos, nos van a dejar la T de cobre. Pero si no mejoramos, entonces sí, lo va a tener que retirar. ¿Ya? ¿Y cuándo se opera una enfermedad pélvica inflamatoria? Se opera principalmente cuando es severa y muy severa, cuando hay un absceso tubo-ovárico, entonces, y este no tiene buena respuesta al tratamiento antibiótico, entonces va a tener que entrar a sala de operaciones. O cuando este absceso se ha roto, obviamente va a tener que entrar a sala de operaciones y vamos a tener que sacar todo, el útero, la trompa y los ovarios. ¿Por qué? Porque es un foco infeccioso, porque ese absceso se ha roto y se ha diseminado por todo, ¿no? Por toda la pelvis. Y es un foco infeccioso, entonces debemos sacar todo. ¿Y cómo nos operamos? ¿Por la paroscopía, por la parotomía? Siempre, idealmente, la laparoscopía es mejor. ¿Por qué? Porque va a ser menos tiempo de hospitalización, hay menos dolor, la incisión es más pequeña. Entonces, idealmente, por la laparoscopía, ¿no? Existen otros tratamientos que pueden ser quirúrgicos, como la colocación de drenes, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, nos dan tratamiento antibiótico, no tenemos criterios para entrar a sala,
pero nuestro tratamiento médico no está haciendo efecto. Entonces, me pueden poner un drencito por vía laparoscópica. La cultotomía es cuando hacen una pequeña incisión a nivel del cervix, la cara posterior del cervix. Y el drenaje percutáneo es, van a hacer van a colocar un DRE al nivel de mi absceso. Todos estos procedimientos se hacen muy poco y tienen siempre la complicación de que pueden producir una perforación visceral. No olvidemos nuestras complicaciones, que nos puede producir dolor pélvico crónico, por eso es importante que si nos indican el tratamiento antibiótico, nosotros debemos completarlo por los días que están indicados y a las horas que están indicadas. Porque si nosotros no cumplimos con el tratamiento, nos va a poder producir un dolor pélvico crónico o nos puede producir una gestación fuera de útero. Otras complicaciones son los abscesos que les mencioné, que nos puede producir una pelviperitonitis, nos puede producir la presencia de adherencias, de infertilidad. Eso es todo. Muchas gracias.